El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, ha expresado el interés de su nación en cooperar con Cuba para producir vacunas contra el coronavirus. Mediante una conversación vía telefónica con el embajador cubano Orlando Hernández Guillén, el ministro manifestó el interés de la nación vietnamita de intensificar la cooperación con la isla caribeña a fin de obtener concesiones de licencia, suministros y transferencia de tecnología para producir así inmunizantes contra el COVID. El funcionario agregó que la nación asiática concede una especial importancia a la amistad con la isla, cuyo vínculo se remonta a la labor del presidente Ho Chi Minh y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El diplomático manifestó además que las dos partes hacen un esfuerzo por superar las dificultades provocadas por la pandemia y consolidar así la colaboración de ambas naciones en estas y otras materias. Sometemos a análisis Esteban Maturana, médico general, dirigente sindical, además de vicepresidente de la CONFUSAM, que es la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal. Está en vivo con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur, Esteban. Qué gusto tenerlo en Reporte 360. Bienvenido. Hola, un gusto compartir con ustedes nuevamente. Gracias, Esteban, por atender nuestra llamada. Primero que nada, preguntarle qué importancia reviste geopolítica el que se estrechen aún más las relaciones de colaboración, de cooperación en el marco bilateral entre Cuba y Vietnam, una alianza que hoy podría ser estratégica en medio de la pandemia de la COVID-19. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que la situación en la pandemia a nivel mundial sigue siendo bastante compleja. Tenemos ya millones de muertos, una cantidad de contagiados impresionante y con la presencia de variantes cada vez más complicadas como la última que hemos conocido, que es la variante Delta. El caso del Reino Unido, por ejemplo, generó una situación extremadamente compleja y que lo más probable es que la mayoría de los países del mundo genere situaciones similares con tercera oleada. Es decir, la pandemia está en pleno desarrollo y eso exige que tengamos que tomar las medidas necesarias en el ámbito global para lograr contener la pandemia. Y eso supone, entre otras medidas, además de la cuarentena, el aislamiento, la detección de los casos, por supuesto supone proteger a la población mediante el mecanismo más eficaz que hemos conocido en la historia de la salud pública, que son las vacunas. Pero, como hemos visto en los últimos meses, el tema de las vacunas ha sido un tema de geopolítica. Es un dato no menor que mientras muchísimos países tienen menos del 1% de su población cubierta con vacunas, y son los países de más bajos ingresos, los países ricos han logrado controlar a una gran parte de su población, lo que les ha permitido tener un control más eficaz de la pandemia. Obviamente esto tiene que ver con que las vacunas han sido hoy en día consideradas en los países ricos y en la mayor parte de los países del mundo como un bien transable, es decir, un producto que se compra, que se vende, que se transa en el mercado, y las grandes farmacéuticas como Pfizer están generando ganancias fabulosas producto de esta pandemia que ha generado una demanda de vacunas de miles de millones a nivel mundial. En este escenario, la posibilidad de que países que entienden que la salud es un derecho y que por lo tanto la población tiene derecho a contar con la vacuna de manera gratis y sobre todo los grupos más desfavorecidos, los más desprotegidos, los de menores recursos, es importante. Obviamente uno esperaría de Cuba eso y bastante más que eso, y es lo que está ocurriendo con Cuba y nos alegra. Yo creo que para el mundo, sobre todo para los que no somos parte de los países más ricos del mundo, es una tremenda noticia que Vietnam y Cuba estrechen lazos de colaboración, lo que permitirá, por supuesto, ir avanzando cada vez a pasos más rápidos en la confección de vacunas. Cuba ya tiene 5 candidatos vacunales. Una de ellas exactamente, perfecto. Y ha demostrado esos candidatos vacunales un alto nivel de eficacia. Y eso, por supuesto, nos va a permitir poder contar con una posibilidad más de destacar que Cuba es la primera nación de América Latina que logra contar con un candidato vacunal con la eficacia que ha demostrado Abdala y que la que está demostrando en otros estudios en las fases previas a la vacuna Soberana 1 y Soberana 2. Con más del 92% de eficacia, Abdala, y también la Soberana 02 y la Soberana Plus, que garantizan la inmunización de su población. ¿Crees que con esta medida será solo un paso o logrará romper el monopolio existente con esa desigualdad grotesca que además ha sido denunciada por el propio director de la OMS?
Efectivamente, eso fue denunciado hace algunos días atrás, que los países ricos están concentrando la mayor parte de las vacunas en el mundo. Y eso es un gravísimo error desde el punto de vista tanto económico, por una parte, porque las consecuencias van a ser muy complejas, porque en la medida en que no logremos tener a la mayor parte de la población del mundo, y sobre todo a los que están en peores condiciones sanitarias, que por lo tanto están más expuestos a sufrir los efectos de la pandemia, si no logramos resolver ese problema, obviamente la pandemia nunca va a lograr ser controlada y sus efectos sanitarios, sus efectos sociales, sus efectos económicos van a seguir siendo desastrosos. En ese escenario, obviamente que la posibilidad de contar con alianzas, no solamente con Cuba y Vietnam, sino que otros países como China, Rusia y otros países puedan empezar a producir vacunas y a estrechar alianzas que permitan una distribución, no solamente una producción masiva, sino una distribución razonable de las vacunas a lo largo del mundo, nos va a permitir definitivamente controlar la pandemia. Los países ricos no entienden que en la medida en que ellos pueden tener protegida a su población, vacunar al 90, 100% de su población, pero si existe todavía el resto del mundo con problemas de pandemia que no son controlados, obviamente eso es un riesgo para toda la población del planeta, incluyendo, por supuesto, los países ricos. Vietnam se ha convertido en un ejemplo de país que no solamente decide estrechar la cooperación o lazos bilaterales con Cuba en medio de esta pandemia y en medio además de esas medidas unilaterales y coercitivas que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas por más de 6 décadas. También está produciendo ya con Rusia la vacuna Sputnik V en su territorio y esto garantiza además el poder contar con los suficientes inmunizantes y lograr ese equilibrio tan desigual que existe en el mundo. Por último, preguntarte, ¿cuál será la solución, la salida ante la falta de un plan mundial de vacunación y además de medidas eficaces que puedan reducir la tendencia al incremento de estas cifras letales que tenemos ya con esta nueva variante, la Delta, que no será la última, han dicho los expertos, porque el virus va a seguir mutando? Obviamente la respuesta apunta a que los países deben buscar fórmulas que le permitan independizarse de las grandes transnacionales farmacéuticas y productoras de vacunas como Pfizer y otros laboratorios, BioNTech, Astra, etcétera, que hasta este momento han monopolizado casi completamente la producción de vacunas a nivel mundial. Necesitamos generar, por supuesto, una presión política a nivel mundial para, por una parte, liberalizar las patentes de vacunas, evitar que se siga con esta lógica de que solamente determinados laboratorios a los precios que ellos consideren son razonables puedan imponer al resto del mundo. Es necesario avanzar hacia el entendimiento de que la salud es un derecho humano y que los fármacos, todos los insumos medicamentosos, las vacunas incluidas, son bienes públicos y no pueden seguir siendo bienes transables. En la medida en que eso no se entiende, y eso pasa por un cambio en el modelo económico neoliberal a nivel mundial para pasar hacia un modelo de bastante más justicia social y equidad, lo importante va a ser que cada país, países como Cuba, Vietnam, puedan seguir avanzando en la independencia como países de sus propias capacidades, desarrollando sus propias capacidades para producir los fármacos y las vacunas que se necesitan. Eso, la manera de avanzar va a ser, obviamente, construyendo alianzas mucho más allá de Cuba, mucho más allá de Vietnam, incluyendo a todos los países progresistas del mundo. En ese sentido, por ejemplo, es una muy buena noticia lo que acabamos de observar en Perú, con la asunción de un profesor rondero campesino para la presidencia de la República, un hecho histórico y que ha señalado que su preocupación fundamental va a estar en la pandemia dentro de los primeros años de su gobierno. Y eso obviamente va a significar que en algún momento ellos también tendrán que buscar de qué manera estrechan alianzas con los países que son más afines desde el punto de vista político para construir escenarios que nos permitan elaborar a nivel no solamente 2 o 3 países las vacunas que el mundo postergado, el mundo de los pobres necesita con urgencia para controlar definitivamente la pandemia.
Definitivamente una situación que no solamente necesita respuestas inmediatas, sino acciones concretas, no solamente en el papel, sino de manera directa. Y la cooperación y la unidad entre los pueblos va a ser la única salida para poder superar esta pandemia de la COVID-19 que fuertemente está golpeando a los países del mundo, no solamente económicamente, sino sobre todo en materia de salubridad. Esteban Maturana, queremos agradecerte por tu tiempo para Telesur, por habernos acompañado en este análisis oportuno aquí en Reporte 360. Buen día. Un gusto, tengan ustedes buen día.